Muchas gracias. Muy buenas tardes. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, el ministro de Estado, Gustavo Adrianzen, jefe de gabinete, se dirige a los medios de comunicación. Vamos a escucharlo. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es ya frecuente, al finalizar el Consejo de Ministros del día de hoy, comparecemos ante la prensa en compañía de la señora ministra de Comercio Exterior y Turismo, el señor ministro del Interior, el señor ministro de Economía y Finanzas y el señor ministro de Salud. En esta oportunidad tenemos que informar a la ciudadanía que en el Consejo de Ministros se ha aprobado, con cargo a redacción, unos pequeños detalles que hay de orden semántico, un proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según el cual se crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva, el cual coadyuva a la implementación de las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional. Sin duda alguna, hemos considerado en el Consejo de Ministros que esta será una forma magnífica y además una forma idónea para poder combatir contra la inseguridad ciudadana. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que las cifras que hablan por sí solas nos muestran, por ejemplo, que de un total de 20.000 detenidos por la Policía Nacional en flagrancia y puestos a disposición del Ministerio Público para que luego continúen el proceso de flagrancia, de esos 20.000, solamente 400 han sido conducidos al proceso de flagrancia, lo que nos demuestra que un total de 19.600 delincuentes capturados por la policía bien son liberados o bien son conducidos a otro tipo de procedimiento y no al de flagrancia. ¿Y por qué preferimos el modelo de flagrancia? Porque es un modelo que ya ha demostrado, allí donde se ha implantado, que en no más de 48 horas se puede tener una sentencia definitiva contra estos delincuentes. Como sean las cosas, este proyecto de ley, que será naturalmente tramitado como corresponde ante el Congreso de la República, crea un sistema en el que participan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Queremos que estos órganos integrantes del sistema de administración de justicia, reunidos en consejo, puedan tomar estas decisiones. Se ha previsto también la pronta elaboración del reglamento de este proyecto de ley, con lo cual podríamos contar con una nueva herramienta, un marco normativo que facilitaría el accionar de nuestras fuerzas de la Policía Nacional. Anuncio también con especial satisfacción que como consecuencia de la reunión sostenida el día de ayer entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, específicamente entre el quien habla y el presidente del Congreso, el doctor Alejandro Soto, el Ejecutivo se comprometió a aprobar el día de hoy, mediante decreto supremo, la declaratoria de estado de emergencia en la provincia de Quispicanchi, Cusco. Hoy día, luego de la explicación recibida por el jefe de INDECI, el Consejo de Ministros, por unanimidad, ha decidido la aprobación de la declaratoria de emergencia en ese distrito y no dudamos que los alcaldes de las provincias involucradas, como Lacre, por ejemplo, y otros, van a recibir con satisfacción este compromiso que se asumió el día de ayer en nombre del Poder Ejecutivo. Por lo demás, esta es una zona que comprende, por ejemplo, la antigua iglesia de Andahuaylillas, que también ha sido afectada y es la que se le conoce como la Capilla Sixtina de América, con unos frescos verdaderamente bellos. Se va a poder intervenir también aquello. Hemos recibido un informe también del Ministerio de Defensa en el cual se nos han demostrado las acciones que deberíamos adoptar las entidades de la administración pública y cuando no, por supuesto, la sociedad en su conjunto, en el supuesto que se produzca un sismo de 8.8 grados. No tenemos que alarmarnos, pero todos aquí sabemos que hay un silencio sísmico significativamente prolongado en nuestra costa limeña y el Callao, y por eso la necesidad de tomar medidas de precaución. En la misma línea de acción, y ahora lo va a explicar en detalle nuestra ministra de Comercio Exterior y Turismo, se presentó hoy el informe que tiene la visión 360 del Plan Estratégico Turismo, Avances y Oportunidades.
Las cifras son verdaderamente esperanzadoras y confiamos en que hacia el fin de año podamos haber logrado las metas que nos hemos trazado. El señor Ministro de Economía y Finanzas detallará la presentación de lo que consideramos es la mejor noticia en materia económica hasta este momento. Nos va a presentar los resultados de la oferta pública de adquisición de la empresa Enel por más de 1.300 millones de soles. La OPA, oferta pública de adquisición de la empresa Enel, se ha producido por 1.300 millones de dólares. Eso es una cantidad verdaderamente importante y es una gran noticia. Por su parte, el señor titular del Ministerio del Interior nos informará sobre el reciente atentado que se dio a conocer en la madrugada de hoy en la provincia de Patás, en las inmediaciones a la mina Poderosa. Por último, el señor Ministro de Salud nos expondrá las acciones de previsión y atención a poblaciones vulnerables ante el cambio de clima. Además, detallará las intervenciones del sector salud en el marco del plan multisectorial ante heladas y friaje y también el reporte nacional sobre casos de dengue. Concedo entonces el uso de la palabra al Ministro de Economía, por favor, fuera tan amable. Muchísimas gracias, Premier. Buenas tardes con todos. El lunes 6 de mayo finalizó la oferta pública de adquisición previa lanzada sobre las acciones representativas del capital social de Enel Generation Perú Sociedad Anónima por parte de Niagara Energy, empresa constituida en el Perú y que forma parte de Actis. Actis es un gestor global de fondos de inversión con sede en Londres, pero tiene capitales tanto ingleses como americanos. Recibió las aceptaciones de venta el 92.35% de las acciones de Enel Generation Perú, superando con ello la condición mínima de la oferta, que es 86.95, señalada en el prospecto informativo. Dicha operación fue del orden de los 1.360 millones de dólares, que por el monto se constituye en la OPA más importante que se haya transado en nuestro mercado de capitales, para lo cual Niagara Energy, esta nueva empresa, estuvo sujeta a una serie de exigencias previas por parte de nuestra Superintendencia de Mercado de Valores a fin de asegurar la transparencia de la transacción y el cumplimiento del marco normativo vigente. Esta transacción constituye una clara señal de confianza que tienen los inversionistas extranjeros en el Perú, en nuestra economía y en nuestros mercados de capitales, pero también que se abren nuevas e importantes oportunidades para que nuevos inversionistas internacionales e incluso los peruanos que tienen sus capitales en el extranjero, del tamaño de empresas, del tamaño de Actis, ejecuten nuevas inversiones en el sector de energías renovables y desarrollo sostenible en el Perú. Finalmente, Actis mantiene un ofrecimiento de ejecución de un plan de inversiones de alrededor de 1.500 millones de dólares en nueva generación ecológicamente amigable con el medio ambiente, es decir, en generación eléctrica basada en energía solar y en energía eólica. Actualmente, como todos sabemos, la empresa Enel Generation Perú ya tiene este tipo de generación. Voy a mencionar nada más dos plantas. Una es Clemes y Solar, que es básicamente una empresa de energía solar, y la otra es el proyecto eólico de Guaira, que es 170 megas, con una inversión total de 189 millones de dólares. Obviamente, estos dos proyectos se suman a la cartera de proyectos que acaba de adquirir esta empresa Niagara Energy. Esa es una muy buena noticia y esperamos en el futuro próximo ir comentándoles
otras adquisiciones, otros proyectos de inversión importantes para el Perú, tanto en el campo energético como en el campo minero. Muchísimas gracias. Sin duda, ministro, es una fantástica noticia. 1.360 millones que se amplían con otras actividades más que nos ofrece ADIS. Esto se viene a sumar a las buenas noticias que ya habíamos dado con relación al corredor vial, 3.400 millones de dólares, a la ampliación del puerto de Marcona, 440 millones. Fíjense, no hago sino ratificar lo que ha dicho el ministro de Economía, en el sentido de que somos un país atractivo para las inversiones y por eso vienen los capitales extranjeros y por eso deciden invertir aquí en el Perú. Voy a ceder el uso de la palabra al señor ministro del Interior, quien, como dije, nos va a dar los detalles de lo ocurrido en la madrugada de hoy. Señor ministro. Gracias, señor Premier, por el uso de la palabra. Buenas tardes con todos. El día de hoy, ahora 0:30, hubo un atentado en la provincia de Sánchez Cerro, en la localidad de Yungay, la voladura de una torre de alta tensión del Sistema Nacional de Electrificación. La policía está en el lugar recogiendo y haciendo las pesquisas correspondientes. Se ha dispuesto a la ubicación y captura de los responsables. Se hace conocer que esta torre está ubicada fuera de la zona de emergencia, a 7 kilómetros del centro minero La Poderosa. Muchas gracias, ministro. En efecto, la Policía Nacional, como da cuenta nuestro ministro, de inmediato ha adoptado acciones. Se tienen ya las primeras detenciones de los presuntos responsables. Pero quiero agregar algo aquí importante. Los invito a revisar el comunicado que al respecto ha publicado Mina Poderosa. En este comunicado, la mina no hace sino ratificar y saludar el apoyo que viene recibiendo de nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas en la zona del Brain. Y hace una invocación especial para que los responsables de la legislación en el Perú evalúen de una manera bastante mesurada toda la legislación en materia de minería, porque allí tendríamos que hacer unos esfuerzos significativos de mejora en esta área. Si me permiten, voy a conceder el uso de la palabra ahora al señor ministro de Salud. Toma la palabra entonces el ministro de Salud, César Vázquez. Gracias, señor Premier. Desde mi sector tengo que informar que estando ya empezando las olas de friaje y heladas en algunas zonas del país, tenemos como gobierno garantizado en todos los establecimientos a nivel nacional las vacunas contra influenza y neumococo, que generalmente en estas épocas de baja temperatura pueden ser incluso mortales. Hemos distribuido ya 4 millones de dosis de vacunas. En abril, 1 millón de dosis de vacuna anti-influenza y se está distribuyendo en estos momentos 2.300.000, un poco más, 365.000 vacunas de de influenza y 500.000 dosis de neumococo. En los 540 distritos priorizados en estas zonas que tienen consecuencias por las bajas temperaturas, ya estamos alcanzando una cobertura de 45% de vacunación contra neumococo. Aprovecho para felicitar a todo el Ejército de Salud, de manera especial a las enfermeras que han liderado la vacunación por la semana de la vacunación de las Américas del 22 al 27 de abril, donde pasamos la meta y logramos aplicar más de 600.000 dosis. Creo que es importante ir exhortando a la población, a los padres de familia sobre todo, a través de los medios, que lleven a sus niños menores de 5 años a protegerse contra estas enfermedades, contra la influenza y a los adultos mayores, sobre todo contra el neumococo. Tenemos garantizado y estas vacunas en todo el país y son absolutamente gratuitas. Además, hace unos 8 o 9 meses aproximadamente en nuestra gestión pusimos al servicio del país el carnet de vacunación virtual,
ya no es necesario que las madres estén con su carnet de vacunación en cartón. Pueden ir a carnetdevacunación.minsa.gov.p y allí encontrarán en los niños menores de 5 años toda la información de sus vacunas que se ha logrado administrar y que se ha puesto en este sistema. Y en los mayores de 5 años tenemos toda la información de las vacunas desde el 2022. En cuanto a dengue, que es el otro punto que el Premier me ha pedido informar, tenemos que decirle que tenemos hasta ahora una cifra de 149.032 pacientes confirmados con dengue y 163 fallecidos confirmados, lamentablemente. Estamos ahora intensificando el trabajo de control vectorial, de prevención, de fumigación, de control también larvario, casa por casa en Lima. Lima es una metrópoli enorme y vamos a seguir intensificando el trabajo. Esta vez se están sumando al esfuerzo y estamos firmando un convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nosotros como Ministerio vamos a financiar estas acciones y estas intervenciones en la comunidad se irán potenciando progresivamente y en la próxima semana tendremos incluso jornadas de fumigatón metropolitana. Eso es lo que este gobierno está haciendo para contener estas enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Debo aunarme al especial llamado que hace el ministro de Salud para que los padres de familia lleven a sus hijos menores de edad a vacunarlos. La vacuna de la influenza es totalmente gratuita y a través de los medios de comunicación esta especial invocación también para que las familias lleven a sus adultos mayores a vacunarse del neumococo, vacunas que también, reitero, son gratuitas. Voy a ceder el uso de la palabra ahora a la señora ministra de Comercio Exterior y Turismo, que nos va a presentar el Plan 360. Ministra. Toma la palabra la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galvin. Gracias, Premier. Buenas tardes, señores periodistas. En el Consejo de Ministros del día de hoy tuve la oportunidad de presentar el Plan 60 para reactivar el turismo en nuestro país. ¿Qué cosas presenté? En primer lugar, nuestra visión. ¿Qué queremos ser en el 2030? Queremos ser el principal destino turístico de Latinoamérica. Esa es nuestra misión. ¿Qué queremos hacer este año? Porque tenemos que tener una visión de corto plazo y una visión de largo plazo. En el corto plazo, vale decir, en el 2024, vamos a acelerar las metas iniciales que tenía el Ministerio, el MINCETUR, tanto de turismo receptivo como de turismo nacional. Inicialmente se tenía prevista una meta de 3.2 millones de turismo receptivo. Estamos comprometiéndonos a que esa nueva meta sea de 4.4 millones de turistas. Vale decir, vamos a recuperar las cifras prepandemia. En cuanto a turismo nacional, estamos también incrementando nuestra meta de 41.6 millones a 48 millones, que también correspondería a las cifras que teníamos prepandemia. ¿Y cuál es la importancia de esto para nuestra economía? Es muy importante. Vamos a mejorar el PBI de 2.5 que teníamos previsto para fines del 2024 a 3.9. ¿Y eso qué significa en términos de empleo? Vamos a conseguir más empleo, vamos a poder dotar de empleos directos e indirectos a aproximadamente 1.500.000 habitantes, incluidos a los de la base de la pirámide. Va a ser un paso importante. Entonces, en este consejo lo que he presentado es cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, por supuesto, de manera articulada. Con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con el sector privado, con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio del Interior, porque ¿qué cosa hemos detectado? Hay una disminución de las frecuencias que vienen al país. Queremos incrementar las frecuencias. Queremos también que nuevas aerolíneas vengan a nuestro país y estamos seguros que lo vamos a lograr. Miremos el aeropuerto que se está construyendo y que va a tener muchísimas capacidades.
Este año vamos a estar más concentrados en el turismo transfronterizo, que es el que viene de las fronteras, principalmente de Chile, de Bolivia, de Argentina. Y vamos a impulsar grandes campañas para tanto fortalecer lo que son los canales comerciales. Recordemos que el 50% de los turistas utiliza una agencia de viajes para planear su viaje. Entonces tenemos que potenciar también su presencia. El turista nacional normalmente no utiliza una agencia de viajes. Entonces vamos a utilizar o a potenciar nuestras redes para que puedan utilizarlos. Vamos a trabajar muy de cerca con los gremios para poder generar promociones para los escolares, promociones para los peruanos, para que podamos disfrutar en nuestro tiempo libre, nuestras vacaciones. Asimismo, dentro del ejercicio que hicimos, de las dificultades que enfrenta el turismo, la seguridad no estuvo ajena a eso, porque también necesitamos que se levanten las alertas internacionales que se han venido desatando a nivel internacional respecto a la seguridad de nuestro país. Y estamos trabajando en eso, en crear corredores turísticos seguros para que los turistas se sientan seguros y disfruten su experiencia cuando vengan a nuestro país. Muchas gracias. Las expectativas que tenemos para este año en materia de comercio exterior y turismo son francamente ambiciosas, pero las cifras que tenemos detrás de nosotros y los compromisos intersectoriales que se han asumido nos hacen creer que sí vamos a lograr la cifra de 4.4 millones de turistas en nuestro país durante el 2024. Muy bien, dicho todo lo anterior, quedamos a disposición de la prensa para responder las preguntas que tuvieran ahí en formular. Adelante. Gracias, Premier. A continuación, iniciaremos la ronda de preguntas. La primera está a cargo de Mariela Ludeña, de Radio Nacional. La rueda de prensa. Vamos a escuchar. Ministros, muy buenas tardes. Quisiera seguir ahondando en el tema del atentado registrado en La Libertad. Si me permiten, por favor, quisiera saber si el gobierno tiene más información de quiénes serían los responsables de este atentado registrado en la torre eléctrica de la minera Poderosa en La Libertad. Gracias. Bueno, se ha coordinado con los ronderos de la zona porque ustedes sabrán, está a 7 kilómetros de la zona de estado de emergencia. Los ronderos ubicaron a una persona, su DNI, un vehículo, están descartando esa posibilidad que haya tenido participación. Por lo demás, la policía, como le digo, está trabajando en eso, en la ubicación y la captura de los posibles responsables, ¿no? Otra cosa que también creo que puede agregarse a la respuesta es que estos atentados tienen como propósito afectar la línea de transmisión eléctrica de la mina. Como ustedes comprenderán, dentro de los socavones se trabajan con ventiladores y extractores de aire al mismo tiempo. Entonces hacen inviable cuando el fluido eléctrico se corta que las operaciones puedan continuar. Momento en que estos fascinerosos aprovechan también para hacer sus fechorías. Felizmente, la operación y la intervención rápida, la participación de la comunidad también, unida a la Policía Nacional, han permitido las primeras capturas de los presuntos responsables. Siguiente pregunta, por favor. Bien, la siguiente pregunta está a cargo de Yanela Aguirre, de Exitosa. Buenas tardes, ministro. Consultarle cuándo se va a transparentar si realmente la presidenta estuvo ausente estos 12 días, ya que es importante porque en el caso en el que ella no haya estado estaría incurriendo en una infracción constitucional, lo cual podría ser investigado por el Congreso de la República. Asimismo, también consultarle cómo sustenta que el gobierno haya transferido estos 100.000 soles al gobierno regional de Ayacucho para la remodelación de este estadio con miras a los Juegos Bolivarianos, pese a que está adscrito al IPD. Y con respecto a economía, ministro, consultarle si se va a promulgar o en todo caso observar este proyecto de ley que fue aprobado para el retiro del 100% de la CTS. Gracias. Gracias. Voy a responder a la primera pregunta. La señora Presidenta de la República nunca se ha ausentado. ¿Ok? De hecho, desde que yo colaboro con ella y al lado de los ministros
que ahora me acompañan y el resto del gabinete, somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente para asistir de manera presencial a diferentes actividades. De hecho, puedo informar que la Presidenta de la República se viene recuperando, se encuentra convaleciente aún de una afección pulmonar severa. El último fin de semana, la señora Presidenta ha tenido que ser asistida por médicos para ser atendida. Felizmente se encuentra en un franco proceso de recuperación y yo puedo ser testigo de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente, reitero, para cumplir sus actividades de manera personal. Con relación a la pregunta de los 100 millones de transferencia presupuestal y la ley del CTS, voy a dejar en el uso de la palabra al señor Ministro de Economía. Ministro. Gracias, Premier. A ver, lo que técnicamente acá hay que distinguir son marco presupuestal, es eso lo que dio el decreto de urgencia 006, fue un marco presupuestal. Y otra cosa diferente es transferencia de dinero. El marco presupuestal es una autorización de gasto, es decir, se le autoriza al gobierno regional de Ayacucho, en este caso, para que pueda gastar hasta 100 millones de soles en el financiamiento de la construcción de la infraestructura para los Juegos Bolivarianos. Pero esa es una parte. La otra parte es la transferencia de los recursos. Los recursos están en la cuenta única del Tesoro Público que está abierta en el Banco Central de Reserva. Los recursos para ser transferidos al gobierno regional es conforme ellos van demostrando valorizaciones o conforme ellos van demostrando contratos, pero contratos firmes, contratos ya firmados. Tiene que haber una unidad ejecutora, tiene que haber la contabilidad, tiene que haber toda la parte organizativa. Y para que puedan hacer eso, evidentemente ya tiene que haber saneado todos los contratos necesarios para realizar una obra, en este caso con el IPD. En la medida en que evidentemente no tiene un contrato con el IPD, no puede hacer la licitación, y si no puede hacer la licitación, no puede hacer la adjudicación. Si no hay adjudicación, no hay firma, no hay contrato, por lo tanto, no se transfiere ni un solo centavo de la cuenta única del Tesoro. Es eso lo que sucede y esa es la pequeña diferencia. Gracias. El Poder Ejecutivo se encuentra en proceso de evaluación con relación a esto y estamos dentro de los plazos legales. Todavía no tenemos una decisión que informar. Muy bien, la última pregunta, por favor. Bien, última pregunta a cargo de Jofred Muñoz de Canal N. ¿Cómo están, presidente del Consejo de Ministros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es importante también saber por qué la Presidenta de la República desde el día 5 de abril no se comunica como tienen ustedes hoy la gentileza con los periodistas. La opinión pública ya hace varias semanas a diferentes de ustedes les va consultando cuándo ella se va a dirigir. Hoy nos enteramos por usted, Premier, que está delicada de salud, pero ya antes de este proceso que tiene ella, no se comunicaba con los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no está comunicándose ella? Y si pueden precisarse que están dentro de los plazos, el tema de la CTS. Ya el Congreso les ha remitido a ustedes la autógrafa y esperemos no que si nos pueden decir en qué plazo, ¿no? Fue el 12 de mayo, si mal no estoy, que en el Congreso se aprobó, pero ustedes cuándo nos pueden decir cuándo van a finalmente observarla o ratificarla. Gracias. Con relación a la primera pregunta, voy a indicar lo siguiente. Nosotros, y me refiero al Gabinete de Ministros, todas las semanas comparecemos ante la prensa. Los señores ministros de Estado, las señoras ministras de Estado, en cada una de las actividades que hacen, tanto en Lima como en el interior del país, comparecemos ante la prensa. Vemos la televisión local, vemos la radio, la prensa escrita y permanentemente a través de las páginas virtuales de cada uno de nuestros sectores comunicamos y damos a saber nuestras actividades. La presidencia del Consejo de Ministros, cada semana ustedes nos ven aquí compareciendo ante ustedes, respondiendo sus preguntas. La señora Presidenta de la República nos da el encargo a nosotros de comunicar sus actividades.
ella como jefa de Estado hace los grandes anuncios, ¿ok? Por eso en más de una oportunidad ella se ha comunicado con la ciudadanía a través de los mensajes, ¿ok? Entonces, yo me permito decir lo siguiente, no pretendamos que nuestra señora Presidenta esté todos los días declarando o que tenga una fecha fija para declarar ante los medios. Ella, atendiendo las circunstancias que se vivan en cada momento, tomará la decisión de declarar o no. Por lo demás, con relación a las actividades puntuales de la señora Presidenta, y a pedido también de la prensa con relación a una mayor transparencia e información sobre estas actividades, tenemos al jefe de gabinete técnico como vocero de esas actividades presidenciales. Entonces tenemos varios canales de comunicación por medio de los cuales llegamos a ustedes y todos los ministros han demostrado siempre apertura plena para dar información. Con relación a lo de la CTS no hago sino reiterar lo que ya dije. Estamos dentro del plazo, vamos a evaluar la conveniencia o no de esta decisión y la haremos saber antes que el plazo venza, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Han sido ustedes muy amables. Muy buenas tardes. Culmina la conferencia de prensa presidida por el jefe de gabinete, Gustavo Adriansen. Usted continúe disfrutando de la programación de TV Perú. Permiso.